Estamos llegando a la calle de Euclides. Vengo al centro educativo de la comunidad musulmana AC de la Ciudad de México. Vengo a la oración. Estoy llegando un poco más temprano. Todos los musulmanes debemos hacer 2 rakat de oración como saludo a la mezquita al entrar y antes de sentarse o de hacer otra cosa en la mezquita, porque así es la sunna del profeta Mohammed, la paz sea con él. No sé, el tener alguna situación adversa en la vida que invariablemente también tenemos como seres humanos y que eso nos hace encontrar un camino distinto. Entonces, bueno, bajo esa premisa de todos los seres humanos de que estamos en un constante cambio, en una constante evolución, tuve un vuelco en mi vida que me llevó a vivir una soledad involuntaria y que me hizo un poco retomar mi conocimiento personal. Dentro de esas introspecciones que hacía, recordaba las palabras del Corán. Y empecé a investigar en páginas de internet al respecto. Comencé a contactar varios musulmanes de varias partes de habla hispana, de Venezuela, de aquí de México y de España, pero todo por internet. Empecé a contactar a más hermanos mexicanos, más musulmanes, aquí en persona, y empecé a aprender del Islam. Empezaron a explicarme qué creían, a explicarme del Corán, cuáles son las cosas que distinguen al Islam. Recuerdo una frase de una página islámica, ¿no? América Latina como la última frontera del Islam, ¿no? Y efectivamente el Islam históricamente se ha ido expandiendo desde las tierras centrales. Vemos que en Europa está muy firmemente asentado, en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, y ahora está llegando a América Latina, ¿no? Lo que era un episodio, una anécdota, ahora es un fenómeno notable. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Doy testimonio que no hay otro Dios salvo Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Y doy testimonio que Muhammad es el mensajero de Allah. Y allá era el centro para contraer matrimonios y hacer diferentes actividades, pero poco a poco empiezan los musulmanes, los mexicanos, a acercar hacia nosotros y para conocer más sobre el Islam. Y va incrementando el número de los musulmanes hasta llegar, de acuerdo a las estadísticas de ahora, son 3.670, pero ahorita acabo a la ocasión del Centro Cultural Futurama, se ha entrado 3, alhamdulillah, musulmanes directamente. Cuando recién me había hecho mi testimonio de fe, llegando a casa, justo a la esquina de mi casa,
pues experimenté algo, una sensación rara, pero de mucha ternura y de mucha paz. Escuché el Adán, entonces el llamado a la oración. Cuando escuché el llamado a la oración, fue un momento tan especial en mi vida y para mí, porque recuerdo perfectamente que en cuanto escuché, mi cuerpo vibraba, y vibraba de una forma tan particular y tan especial que nunca lo voy a olvidar. Y empiezo yo a compartir tiempo con las hermanas en la comunidad y pues más adelante, hace más o menos 2 años, en el Eid del 2010, me hice el Islam, en el Eid de Ramadán. Como que me quedaba muy bien ese traje, como que era congruencia lo que yo estaba escuchando. Y poco a poco tuve oportunidad de ir aprendiendo más y más hasta que un día decidí hacer mi shahada, convertirme al Islam, y ese día fue muy bonito. Desde antes yo ya veía las oraciones y sentía ganas de hacer oración. Y mi madre pues no lo tomó muy bien. Ella no conoce lo que es el Islam, precisamente por su preparación que ella tuvo, porque ella fue educada en un convento. Ni siquiera me escucha, no quiere saber nada del Islam. Y aprender un poco de todas las personas que han pasado por las mismas situaciones, desde los primeros sahaba, desde los ansar, desde las personas que vivieron en las sociedades y que difícilmente pudieron practicar su religión, y que aún así ellos sí lo hicieron. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros quejarnos de que es la mayoría católicos? No. Si nosotros somos musulmanes es porque de entre todas las personas, de todas las religiones, nos eligió para llevar el Islam, para purificar nuestra conducta, para purificar nuestro ser. Y si las personas pueden aprender algo de ti, pues eso es mucho. O sea, es dar un buen ejemplo, es una satisfacción muy grande. La primera vez que yo fui a la mezquita, yo supe que eso era lo que yo buscaba, la verdad, y decidí hacerme musulmana desde ese momento. Fue un día antes de Ramadán y Dios me dio el carácter y la fuerza para poder ayunar a partir de ese día. El reto que nos hemos puesto y que hemos tenido desde que nos convertimos al Islam ha sido compartir un poquito de la tranquilidad y la dulzura que nos brinda esta religión con las demás personas que no han tenido la oportunidad de conocerla. Al momento de estar buscando respuestas para poderles debatir y decirles que estaban en un error, caí en cuenta que toda la información que yo encontraba apuntaba que ellos tenían la razón. En ese momento me llegaron algunos libros que un amigo de Alejandría ofreció mandarme, y esos libros pues ya fueron cuando vino el cambio total, y entonces quise hacer mi shahada. Esto fue en 2010, en Ramadán, el mes de agosto. Dios en el camino me puso a una persona musulmana como mi vecino en el mismo edificio, pues empecé yo a conocer esta parte del mundo que no conocía, y me preguntaba yo por qué es que no la conocemos, ¿no? Porque el Islam te lleva a una parte en donde todo esto material queda fuera, y entonces realmente llegas a encontrar en tu vida una paz. Después de que estuve aquí 2 años estudiando, me hice musulmán y regresé con el cirujano a mis chequeos médicos, y el doctor me dijo: si en 5 años no vuelve el cáncer, estás curado. Y pues lamentablemente hace 2 años volvió a aparecer el cáncer, el mismo, y hace 2 años volví a estar otra vez en la antesala del quirófano y de la muerte, de la misma forma que estuve la primera vez, pero esta vez, la segunda ocasión que ahora tuve otra vez el cáncer, me dolió más a mí, porque yo decía: ¿por qué? ¿Por qué si ya soy musulmán? ¿Por qué si ya estoy más cerca de Dios? ¿Por qué si ya leo, si ahora estoy con el Corán, hago las oraciones, trato de hacer lo mejor que puedo? ¿Por qué volvió? Y no se me olvida que algún musulmán por aquí me dijo: pues por eso volvió, porque ya eres musulmán. No está permitido forzar a nadie a creer. Nosotros como musulmanes creemos que si uno obliga a alguien a creer, en primer lugar no le sería aceptado por Dios. ¿Por qué?
Porque una de las características y una de las condiciones que se necesita para creer es la sinceridad. Si uno no es sincero, simplemente la adoración no vale. Por eso el profeta, la paz sea con él, dijo: Innamal a'malu binniyat. Ciertamente las obras son por las intenciones. Walikulli imrin ma nawaa. Y cada persona tendrá de acuerdo a lo que intencionó. Entonces, nosotros cuando le decimos a alguien que llega y quiere hacerse musulmán, dice: yo quiero llegar y entrar a esta religión, le decimos: pues debes de ser sincero, que tus oraciones sean sinceras para Dios. Si vas a rezar, que sea directamente hacia Él, a quien le debas de orar, porque si no, nosotros creemos que si no eres sincero, no sirve de nada las cosas que tú haces. Por eso en el Corán se recrimina a aquella persona que da caridad a diestra y siniestra y después lo encara enfrente de la gente. Me encuentro en una página entre el diálogo de un cristiano con un musulmán, y ahí es donde la primera vez que yo escucho la palabra musulmán o que yo veo acerca de la palabra musulmán. En este diálogo el cristiano le dice al musulmán, le cuestiona acerca de algunas preguntas básicas de la relación entre las dos religiones. El musulmán siempre decía: el Corán dice esto, el Corán dice esto, o el Corán dice el otro. Entonces yo me puse a averiguar qué era el Corán. Llega el momento en que yo consigo el Corán. Tenemos un negocio de una papelería, sacábamos copias. Entonces a un cliente yo le pido saber qué es, si él tenía el Corán. Resulta que tenía 5 traducciones al castellano del noble Corán, y no pasó una semana sin que yo casi ya terminaba de leer el libro y me puse a averiguar acerca de dónde se encontraba un centro islámico cerca de donde yo vivía, y me dirijo el primer día en que yo contacto con el centro islámico, me dirijo hacia él. Llego, era un día viernes, y ese día yo llegué totalmente con la disposición a entrar al Islam. Decidí leer el Corán. Los sacerdotes no me dejaban leer el Corán. Pasaron varios años y aceptó un sacerdote, me dejó leer el Corán. Cuando lo leí, lo comparé con la Biblia y acepté que era la palabra de Dios. Yo abracé al Islam hace 8 años aproximadamente, y comparto la unicidad de Dios y la sumisión a nuestro Creador. Alguien que abraza el Islam se le pone un mentor, una guianza. El segundo programa que tenemos es la visita a una mezquita a través de las diferentes peticiones que se hacen por medio del teléfono de la línea que tenemos gratuita 1877-YISLAM, también por el website www.yslam.org, o los diferentes panfletos que tenemos en diferentes carreteras. Se le ofrece la información gratuita como el tour a la mezquita. Y por último tenemos la contestación de un anónimo a una pregunta sobre el Islam. Anónimo quiere decir que no tiene que dar ningún tipo de información, pero nosotros sí les ofrecemos tanto la visita de la mezquita como material, lo que es un Corán gratis, los panfletos. Nosotros tenemos 13 diferentes panfletos en español, libros y nuevamente un Corán gratis. Todas estas funciones las queremos traer a México de Estados Unidos, inshallah, y para dar el mensaje de Islam. Ahora estoy intentando aportar, aunque sea un poquito, el regresar lo que me han dado, un poquito de información, y regresar lo que yo he creído que se puede atacar un poquito más, insisto, a través de personajes reales y que estén viviendo en nuestro contexto, o sea, que lo que vivimos nosotros como ser una sociedad con un alto porcentaje católico. Entonces, obviamente visto desde esa perspectiva, no tanto desde el lado árabe o lo que la gente tiene como idea que es el Islam, como si fuera nada más algo del Medio Oriente. Cuando llegan los musulmanes a España, que tenemos el concepto de que llegaron los árabes a España cuando
muchos de ellos eran bereberes, y se dice que solamente el 3% de los que llegan al inicio de la conquista de España eran árabes. Inclusive Tarek, que era el líder de los que llegan allá a España, era alguien muy alto, de ojos azules y cabello rojo, de piel blanca, ¿no? Entonces, te decía que se me hacía gracioso porque hay hermanos de España que dicen, no, es que siempre dividen a los moros, cuando los musulmanes estuvieron más de 800 años allá, alrededor de 800 años, y siempre se les ha visto como los que vienen de fuera, ¿no? Posteriormente esta palabra moro pasaron a ser moriscos, que era como un diminutivo despectivo acerca de esa palabra. Después mudéjares, que era peor, que ya eran como las gallinas espantadas. Entonces, a partir de llamarles ya así, y tenemos las palabras matamoros, si nos vamos todavía más lejos, y los dichos que dicen no pongas muros o tranchetes, ¿no? Moros con tranchete. Moros con tranchetes. Entonces, moros en la costa. No hay moros en la costa, claro. Moro viejo no puede ser buen cristiano. Entonces, fíjate cómo una palabra nos puede llevar a entender, yo creo, un poquito acerca de este tema, ¿no? Sí, de hecho, en México tenemos un platillo que es moros con cristianos, que es arroz con frijol. Fíjate. ¿No? ¿De dónde va saliendo todo esto? Claro, continuando, nosotros decimos árabes, musulmanes, recordemos que no era el lenguaje de la época, ¿no? Son palabras que aparecen mucho después en el castellano, ¿no? Incluso lo de musulmán a través del francés, ¿no? Una palabra que en realidad no es árabe, del árabe pasa al persa, del persa pasa al francés y del francés al castellano, ¿no? No lo usaban. Era una palabra que mezclaba lo étnico y lo religioso, ¿no? Los documentos de la época a veces no queda claro, a veces dice moro, generalmente quiere decir lo que hoy decimos musulmán, pero a veces aparece, dice moro de nación aunque cristiano. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Se está volviendo moro, una cosa más de raza que de etnia, una mezcla. Un toque racial también, porque moreno, por ejemplo, que es una palabra que usamos para hablar del color de la piel, está emparentada con la idea de lo moro, y el moro es este que viene de afuera y que es oscuro, ¿no? En su piel y en su pensamiento. Y entonces, es a lo que me refería cuando yo decía que hay prácticas de representación que crean fronteras, es precisamente el hecho de asociar estas categorías con ciertas poblaciones y entonces crear la lógica de la división que, como decía Hernán, nos permite entonces pensar en un occidente como algo con fronteras, como algo uniforme, como algo que uno imagina que existe de pronto cuando no. Voy contigo 2 y te vas con él. 2 al aire, cierra él, rápido 3, cierra él. Bien, voy 3 al aire. Bueno, pero ahí ya de una son. Bloque 5, 4, 3, 2. Fade out, fade out y otra vez. Tercer bloque, nada más como avisándoles un poco para que sepan. ¿Sí? No me da pena. Ok, chicos, vamos a acomodar el chicharo por ahí. ¿Quién es? Ale. La idea original era tratar de que a través de ella y a través de especialistas nos explicaran la mala información que existe en América acerca del Islam.
y que eso nos lo explicaran unos especialistas, y traemos a unos doctores en el tema que nos van a descifrar todas las dudas y toda la mala información que tenemos acerca del Islam. Primordialmente esa es la intención de hacer este programa, para que la gente esté enterada de la realidad, dicha a través de ellos como expertos, no a través de noticias infundadas o noticias mal intencionadas, sino que verdaderamente el pueblo tome una referencia real de qué se trata el Islam. Porque cuando preguntamos en la calle qué es el Islam, enseguida relacionan el 11 de septiembre, relacionan los extremistas, se relacionan puras cosas negativas. Y cuando yo empecé a conocer sobre el tema, me doy cuenta que es maravilloso, es profundo, es muy humano, y eso es lo que queremos, no decirlo nosotros, sino que lo digan los expertos que están aquí atrás de mí. Y es la grúa, ¿no? Yo creo, la larga historia del colonialismo lo creo que tiene que justificar, se tiene que explicar, o sea, que puede llegar a estos espacios y apropiárselos y apropiarse sus recursos, porque son no nada más distintos. Sí. Sí. Ahí viene el corte con él, acá que ya Doris se está moviendo, entonces lo tengo ahí. Vamos a ver, se mueve la cámara. Y un día platicando salió la idea de poder hacer una mesa de análisis donde nosotros pudiéramos explicar y hacer entender un poquito lo que es el puente entre el Islam, entre España y América como tal, que a pesar de que podría parecer obvias muchas cosas, realmente hay muchas cosas por descubrir y muchas investigaciones. Entonces, precisamente ahora estamos empezando este programa piloto, donde vamos a ver cómo estos temas terminaron siendo como muy importantes para nuestro desarrollo como americanos y americanos de habla hispana, obviamente con una influencia directa de España y como consecuencia de haber vivido los años de virreinato. Entonces esto es Islam entre mundos. Y la historia que hemos conocido, ¿no? Desde el antepasado, entonces a mí se me viene a la mente Islam entre mundos, lo que dijo también el Corán, dice al profeta Muhammad: no te enviamos sino con misericordia para los mundos. El Islam entre mundos para mí es el entendimiento mutuo entre dos grandes civilizaciones que tal vez tengamos en la mente que somos lejanas, pero a la vez somos muy cercanas. Mucha gente no lo sabe. O sea, somos seres religiosos. Nuestra vida es un acto sagrado. Cuando escucho el Islam, lo que me viene a la mente es pensar en Dios. Es una idea de comunidad y de rezo. Desconocemos los de Occidente mucha de la información. Creo que es algo que estamos muy interesados en conocer ahora, porque se ha quedado como una corriente misteriosa de leyenda. Yo sé que es una de las religiones, la que cree en un solo Dios, es monoteísta, como le dicen, y que tiene muchos seguidores alrededor del mundo y que se ha propagado más en los últimos años. Islam es el que busca la verdad, la palabra de Dios, algo inquietante, algo secreto, y que me da mucha curiosidad el seguir, o inquietud más bien, en conocer más allá de lo que hay. Países de Asia, mucha gente, religión, un poco fanatismo. Sí, es como tabú, que no sabes. O sea, si no investigas, no sabes. Más que nada. Porque aquí sí, o sea, si investigas, yo sé que en el Colegio de México tienen muchísima información sobre el Islam. Entonces yo creo que es cuestión de buscarla. La verdad, terrorismo y cosas muy agradables, la verdad. Muy mal. Sí, la verdad. Ahora también algo de lo que no saben es, por ejemplo, de que ningún grupo islámico ha dicho que yo fui lo del 11 de septiembre. Nadie ha dicho, se ha perpetuado los actos. Dicen, nosotros somos los que hicimos el acto de las Torres Gemelas. Entonces,
sí, ¿cómo se diría? Perjudicó a muchos musulmanes por la imagen que se les da, pero también como que es algo bueno para nosotros porque llega así la gente y nos pregunta. En lo perjudicial, por ejemplo, se cerraron cuentas de muchas organizaciones islámicas, que estas organizaciones islámicas eran fundaciones caritativas que tenían hospitales, tenían escuelas en muchos lados del mundo, y al congelarles sus cuentas esto se dejó de existir, estas ayudas, es algo que no se maneja en los medios de comunicación. No, en México sí hay hay problemas. ¿Por qué? Porque ya de los países de Medio Oriente para que manden dinero para acá, sí, como que dicen, los averiguan sobre si es de terrorismo, a uno le pregunta por qué recibes esta donación, etcétera, cuando son para cosas educativas, para cosas caritativas, para el beneficio de la comunidad. En ese caso es lo que perjudica. En lo beneficioso puede que dio a la gente a conocer, aunque sea un mal aspecto negativo del Islam, pero mucha gente no se queda con lo que solamente ve en la tele, sino va un poco más allá. Pero yo no creo que se trate de terrorismo, ni mucho menos. Digo, es una de las 3 religiones más grandes del planeta por algo, y hay de todo, como en todo. De los que más oímos son los malos, pero igual pudiéramos hablar de personas iguales en otro lado. Pero a los medios les gusta hablar mucho de eso, sobre todo los medios estadounidenses, porque pues hay muchas influencias al respecto, ¿no? Pero hay mucha gente en el mundo que sigue al Islam y no la tomamos tanto en cuenta como deberíamos. Y son países muy importantes y muy ricos, entre ellos Turquía, que es muy parecido a México, ¿no? Entonces, bastante desinformados. Yo creo que ni siquiera sabemos la mitad de lo que pasa ahí. Yo creo que falta mucha información, pero de fuentes veredignas, ¿no? Que realmente sepan lo que está sucediendo ahí para que puedan transmitirlo hacia nosotros. Cerques, pero obviamente en Occidente está muy cargado a cosas negativas. Digo, eso es obvio. La política que se ha llevado desde Estados Unidos y otros países ha sido clara de forma negativa y lo hemos agarrado como algo así también. Podrían matar en el nombre de él, ¿no? O sea, una persona podría decir, si tú no crees, entonces muérete, no puedes vivir. A eso yo me refiero. Bueno, el profeta Mohammed dijo, la paz sea con él, dijo que el derecho a la vida es tan importante como el hombre que salva una vida es como si salvase la humanidad entera, ¿no? Esa es la importancia de la vida en el Islam. El bien proviene de Dios, el mal proviene de nosotros mismos. Hay momentos en los que se quita la vida injustamente, eso es innegable, Y en el Islam no es una religión en la cual se excluya de padecer ese tipo de atrocidades, ¿no? Todo el mundo va a tener una idea diferente y una opinión y una postura diferente. Yo creo que nos falta mucho por enterarnos de lo que pasa. Bueno, algo que viene de Arabia, pues como una religión, así lo entiendo yo. Y la curiosidad, por conocer es lo que me hizo acercarme a esto, porque no conozco mucho de esto y la verdad tengo curiosidad en aprender de a qué refiere en realidad. Estamos dando información acerca del Islam, ofreciendo muestras de té, de menta y de la pasión. Estamos dando folletos, libros, ofreciendo DVDs. Estamos acercando a la gente al Islam para que se familiaricen, nos dejen de ver como terroristas, para que no piensen que las mujeres estamos todo el día en la casa nada más haciendo qué hacer. Pues es que yo puedo pensar una cosa sobre la mujer en el Islam y las que están metidas en el Islam otra, ¿no? No puedo dar una opinión, nadie ama lo que no conoce, entonces no lo puedo amar, pero tampoco lo rechazo. Yo no creo, y yo creo que tenemos una idea muy tergiversada de lo que es la mujer en el Islam. Obviamente para mí sería muy difícil, porque no estoy acostumbrada a eso y porque no me he acercado lo suficiente, pero no creo que sea una aberración nada más. Aquí estamos ayudando un poco a dar la da'wa, que es el mensaje del Islam. Son invitaciones que hacemos a la humanidad en general, puesto que el Islam es el último mensaje de Dios a los seres humanos para reforzar la fe. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es entregar información por medio de libros y folletos
para todas las personas. Estamos regalando libros con diferentes tópicos como Jesús en el Islam, la mujer en el Islam. Tenemos un profundo respeto por las mujeres, por la religión. Creemos en el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él. Y le transmitimos a la gente ese mensaje, ¿no? No tienen que ser ni árabes, ni, no sé, nacidos en otro país. Todas las personas podemos ser musulmanes. Y la idea, bueno, el Islam radica en que no hay Dios más que Alá, y Mohammed es su profeta y mensajero. Todas tenemos una profesión, tenemos una ocupación, en mi caso soy vendedora de té, y bueno, pues para que se familiaricen con nosotros y para que sientan más cercano al Islam, no lo sientan como algo muy lejano o que está limitado a la gente árabe. Todas las que estamos aquí somos mexicanas y todas desempeñamos alguna actividad, o estudiamos o trabajamos, somos madres de familia. Yo a partir de ese tiempo yo viví en Arabia Saudita, yo acabo de llegar a México aquí hace unos años, pero sí sé que la comunidad ha crecido, que han sido más musulmanes. Por ejemplo, del censo ahora ya somos el doble. Somos alrededor de 5.000 musulmanes. Entonces ya la gente está entrando. Por ejemplo, nosotros sabíamos que nuestro profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, amaba hacer la oración. Y él, el fundamento y pilar del Islam es la oración. El profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, oraba tanto que la gente le decía: ya Rasulullah, mensajero de Dios, si Alá ya te perdonó tus pecados que has cometido y Alá es perdonador contigo, ¿por qué sigues orando? Y él dijo: ¿qué no es de un siervo ser agradecido? Mi experiencia en el Islam fue por una invitación de un hermano que es saudí. Entré al Islam y tengo un año de ser musulmana y gracias a Dios todo ha sido muy fácil para mí. El Ramadán fue igual muy fácil, que es el mes del ayuno. Y gracias a Dios he encontrado más hermanas que siguen el Islam, así que no estamos solas como mujeres y pues Dios está siempre con nosotros en cualquier pena o en cualquier alegría. Es muy grande la voluntad de Dios. Tienen que hacer muchas conferencias para hablar más, para explicar más, porque cada uno de los jóvenes tiene una idea. Tenemos que trabajar más para aprenderlos bien. Cada uno tiene una experiencia diferente, entonces tenemos que hablar con ellos. Sí, las inquietudes más frecuentes de la gente, pues justamente es el tema de este ciclo de conferencias, despejar los mitos que hay acerca del Islam, sobre todo aquí en México. Como puede decir la mujer, el terrorismo, el maltrato hacia el género femenino en general. Y un tema también muy especial es justamente lo que acabamos de ver, el matrimonio, donde ha habido muchísima inquietud, pero ha sido muy beneficioso. La bendición más grande que he tenido en la vida, sin duda, es ser conocer el Islam, sin duda ha sido haber conocido el Islam, tener la oportunidad de compartir con cada una de mis hermanas conversas y con las hermanas que también tenemos en el extranjero, el salir a la calle a hablarle a la gente del Islam, el compartir los folletos que tenemos, los libros que tenemos, sobre todo la hermandad, las amistades que hemos generado, los vínculos que hemos hecho, la fortaleza con la que nos hemos parado, salido a decirle a la gente: nosotras somos musulmanas, no somos extranjeras, somos mexicanas y este es el estilo de vida que nosotros queremos vivir. Las mujeres musulmanas elegimos el velo porque nosotros lo elegimos, porque decidimos usarlo. Incluso hay mujeres musulmanas que deciden no usarlo y que se les respeta, ¿ok? Pero nosotras elegimos usarlo. Cada que una mujer musulmana decide usar un velo es para agradar a Alá, no para agradar a nadie más, es para agradar a Dios. Me ha gustado portar el velo, me gusta el significado, primeramente, y seguidamente me gusta cómo me veo. Es un accesorio femenino muy marcado y que nos identifica como musulmanas. Otra cosa fue mi trabajo, que me cubría la cabeza y dije: ay, a ver cómo lo toman, porque mi escuela donde trabajo es para el gobierno. Pero gracias a Dios nadie me dijo nada, todo el mundo fue muy respetuoso. Ninguna autoridad me ha dicho: quítate tu velo.
En mi escuela no puedo enseñar religión y eso es lo que hago, no la instruyo, yo educo de lo que es el programa que me apego al programa de educación y nada más. Mi temor o mi mayor obstáculo a nivel personal era el uso del velo, porque en mi trabajo yo sentía que podía tener problemas y nunca me atreví a usarlo hasta apenas en Ramadán de este año, Ramadán 2012. Decidí usarlo tal vez de una manera un poco discreta, pero me di cuenta que cuando la gente me preguntaba por qué me cubría la cabeza y yo les decía que era por mi religión y les explicaba, pues lo tomaban muy bien, le tomaron de muy buena manera y entonces, pues vaya, mi principal obstáculo fui yo misma en ese tema. Y al momento de que conocen en lo que es la religión en sí y que nos conocen a nosotros en convivencia, ellos empiezan a tener otra imagen de lo que es el Islam. Les empieza a gustar, empiezan a quebrar esos estereotipos o esos mitos que tienen en sus cabezas de lo que somos, de lo que creemos, de lo que hacemos. Y a modo personal les puedo decir que mi familia ahora agradece que sea musulmana y que no tenga otras ideologías que no tengan algo bueno. Varias cosas tomaron sentido para mí, sobre todo lo que es la cuestión de Dios, cómo entender a Dios, cómo entender los profetas, los libros sagrados, cómo entender el mundo. Y lo que más me llamó la atención del Islam es que es una religión muy completa. No está enfocada solamente a tu creencia, sino que te ayuda a que realmente como persona mejores y mejores tu entorno y mejore toda tu sociedad. Para mí el Islam es la religión que vino a poner o acomodar mi vida, a darle orden, conforme a lo que el Islam enseña, conforme al Corán, conforme a los hadices. He encontrado una forma en la cual encaminar mi vida. Esta manera de llenar de paz, de tener cero preocupaciones, ¿no? El que lo que estás haciendo en esta vida no es por competencia con las personas de esta vida, ¿no? Estamos aquí para ganarnos algo a futuro, ¿no? En otra vida. En el catolicismo siempre a mí me habían dicho, bueno, pues hagas lo que hagas, arrepiéntate, te vas, te confiesas y te ganas el paraíso, ¿no? Cuando yo escucho del Islam, escucho que no necesariamente es así, ¿no? Que hay que ganárselo, y la verdad es que se oye mucho más lógico. Tengo mucho contacto con personas judías y me han recibido bien. De hecho me dicen, ¿sabías tú que somos como de la familia? ¿Sabías tú que somos parientes lejanos como primos? Entonces esa parte es reconfortante. Digamos, el judaísmo, cristianismo y islam nacen en el mismo ámbito, son hermanos, hablan el mismo lenguaje, por eso saben pelearse también entre ellos, ¿no? No es lo mismo que ocurre con otras religiones, que el cristianismo no supo entender, no entendía bien las categorías, porque eran otras categorías, ¿no? En cambio, sabían perfectamente, podían no estar de acuerdo, pero sabían a qué se referían cuando hablaban de Dios, por ejemplo, la misma figura, ¿no? Cuando hablaban de los ángeles, sabían los santos, ¿no? Las figuras proféticas, ¿no? Entonces, incluso se referían a las mismas escrituras, ¿no? O sea, son las religiones más emparentadas, el mismo tronco abrahámico, digamos. Dentro de parte de la naturaleza humana es como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo, todo recién nacido viene al mundo en un estado natural, ¿sí? Sus padres son quienes lo hacen judío, cristiano o zoroastrano, o sea, otra religión, diciendo de que todos los seres humanos nacen como musulmanes. A esto es lo que le llamamos la fitra. También Alá en el Corán dice, Él es quien nos creó a partir de un solo ser, del cual hizo surgir a su esposa, es decir, Adán, y que encontrase en ella sosiego, para que el hombre encuentre en su esposa sosiego. Entonces, el Islam opera para completar nuestra naturaleza familiar, nuestro entorno social, y por eso tiene varias prescripciones. ¿Por qué el Islam? El Islam es la religión del monoteísmo. Y el monoteísmo no nada más significa creer en Dios, sino creer en Dios, adorarle, recordarle y practicar lo que los profetas de él hacían, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tratamos. El reto que tenemos como Conversa, sin duda, es vivir el Islam, revivir el Islam todas las mañanas que nos levantamos, acostarnos pensando en el Islam, hablarle a nuestras familias del Islam, compartir eso de lo poco que hemos conocido mucho, las oportunidades que tengamos de salir
de convivir con más musulmanes, de conocer las historias de las personas, dejarles un poquito eso que en algún momento nos dejaron a nosotros y que fue la mano que nos acercó al Islam.